Si eres una persona que le gustaría ayudar al mundo, que le gustaría tener un granito de arena que aportar a la sociedad, este podcast es para ti. Porque si algo hemos visto es que el altruismo no se trata solo de tener acciones cotidianas, tal vez donar a una persona en la calle o ayudar a un perrito que está sin hogar, sino que se trata también de encontrar las formas de ayudar de la mejor manera posible, de encontrar cómo podemos aprovechar nuestros recursos de la mejor manera para tener el mayor impacto posible. Hoy nos encontramos en la cabina Puma de Lenes Uriquilla y creo que como la primera cosa que nos puede ayudar a ver cómo tal vez nuestras intuiciones morales no son las mejores es esta pregunta que me gusta hacer mucho cuando empiezo a hablar sobre el altruismo efectivo, y se la voy a dejar a Juliana como si nunca le hubieras visto, como si nunca te lo hubiera hecho antes. ¿Cuántas vidas crees que salva un doctor durante toda su carrera? ¿O qué es lo que te acuerdas que me dijiste la primera vez que te lo pregunté? Siento que al inicio pensaba que salvaba muchísimas vidas, pues con una carrera muy enfocada en quiero ayudar lo más posible. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que te había dicho, no sé, ponle que una persona a la semana, que salvara a una persona a la semana durante, ponle 50 semanas al año, trabajaran 40 años, y eso sería unas 2,000 vidas, 2,000 vidas, ajá. O al menos eso era lo que yo creía en ese momento, cuando me hiciste la pregunta. Ajá. Y pues creo que es como la primera intuición que tenemos cuando empezamos a... como que pensamos que es una carrera que podría hacer el bien. Probablemente pensamos en un doctor, que pues es como la forma más tangible que tenemos de una persona que ayuda. Pero los números son muy diferentes. Se hizo un análisis de cuántas vidas salvaba un doctor durante toda su carrera, y se vio que durante toda la carrera de un médico de un país del primer mundo, se andaba haciendo con un ejemplo del Reino Unido, probablemente aquí en México sean más, pero en total, en toda la carrera de los médicos, se piensa que se salvan aproximadamente menos de 10 vidas en total, de toda su carrera, de 40, 50 años que tenga de carrera. Ok, ¿y qué se está como considerando en ese estimado? Porque supongo que realmente se tuvieron como ciertas mediciones, están midiendo como tal vez que algunos doctores salvan más vidas que otros, pero supongo que en un promedio pues baja mucho más el número. ¿Qué otras cosas están considerando para sacar ese número? O sea, al menos intuitivamente tú decías de que a lo mejor los peores médicos salvan casi nadie, pero así los médicos más pro salvan muchísimas vidas, ¿no? Era como tu primera intuición. Eso es en parte, pero también tenemos que pensar de que muchas veces pensamos de que el médico es la única persona que está como ayudando, o es la persona que vemos que está teniendo el impacto más directo en la persona, pero realmente esas vidas que está salvando no solo el del médico, sino que también tienes que pensar en los enfermeros, en la gente que se encarga del transporte, la gente que se encarga del más atrás del tratamiento y ese tipo de cosas. Todo eso no se le da toda la vida o sea, si digamos de que si tuviéramos que decir un número de que una vida salvada, no le das el 100% del mérito al médico, sino también le das el mérito al enfermero, a los que aplicaron vacunas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Esa es una. Y luego está otra, de que cuando vemos cómo ha subido la expectativa de vida en el mundo, ya es de que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, la esperanza de vida está como en 30 años aproximadamente. Y ahora está más cercana a los 70 años. Y pues al menos intuitivamente podríamos pensar de que en buena parte son los médicos, y sí, pero también tenemos que ver de que hemos tenido mucha mejor accesibilidad a, por ejemplo, agua limpia, a vacunas, por ejemplo, y en general la sociedad está en unas condiciones mucho más óptimas en total,
y que no solo es dado por el sector de salud, sino que también el sector de, pues, como ya había dicho, lo del agua y ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, creo que otro factor muy importante a considerar justamente es que aunque sea en países pues ya más desarrollados, el área de medicina es muy competida y algo que también se considera es que cuando hay como muchos estudiantes compitiendo por una plaza, realmente no es tanto, tal vez el hecho de que tú como persona estés aplicando eso, no vas a tener tal vez tanto impacto porque va a haber otra persona que básicamente te va a reemplazar. Sí. Al menos en países donde pues sí hay como mucha competitividad en esa área. Y tal vez siendo médico podrías llegar a tener más impacto en países, como tú decías, que tal vez no tienen como tan buenas condiciones, porque no se tiene como todos esos recursos y podrías llegar a tener un mayor impacto. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, aquí en México probablemente si vas a un médico y no está por X motivo, tienes otro médico al que puedes ir, ¿no? Y pues lo que te refieres, ¿no? De que probablemente si tú eres médico y decides entrar a otra carrera por X motivo, probablemente hay otro médico que pueda hacer tu trabajo. Ajá. Exacto. Pues creo que justo. Ajá. Esta es la pregunta que nos empieza a decir de que probablemente nuestras intuiciones de las cosas que hacen más el bien probablemente no son las mejores. Y aquí es donde entra el concepto de altruismo efectivo, ¿no? Sí. No sé si nos quieres compartir como el concepto muy general de lo que es el altruismo. Ok, sí. Entonces, básicamente, como nosotros estamos viendo que es muy difícil realmente considerar qué es lo más efectivo, el altruismo efectivo, básicamente, es esta comunidad global que se encarga de encontrar las mejores formas para ayudar al mundo, porque reconoce que tenemos recursos limitados, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero e incluso también nuestros contactos. Todo eso está muy limitado. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esos recursos tan limitados para tener el mayor impacto posible? Exacto. Y tal vez así como el concepto suena un poquito abstracto, pero algunas áreas en las que se enfoca el altruismo efectivo, por ejemplo, es en lo que acabamos de decir, por ejemplo, salud global, principalmente salud global de países que todavía están en desarrollo. Otra parte es la bioseguridad, los riesgos de la IA, que a lo mejor estos dos últimos son un poquito más especulativos, un poquito más chistosos, pero justo en las siguientes semanas creo que vamos a intentar explicar como por qué esto podría ser importante. Y por último ya está lo de el bienestar animal. ¿Sí? Sí, pues justamente como muchos... Bueno, hay algunos temas en altruismo efectivo que parecen como tal vez muy a futuro, pero justamente lo que busca el altruismo es buscar cosas que a veces son un poco ignoradas y que nosotros no nos damos cuenta de eso. Creo que un punto muy importante de altruismo efectivo es que no deja de lado el altruismo. No es como, voy a ser 100% efectivo, 100% racional siempre, sino que usa el altruismo, simplemente le da otro enfoque en el que nosotros podemos tomar decisiones más lógicas y que realmente tengan un impacto mucho mayor al que normalmente hubiéramos tenido si solo hubiéramos sido altruistas, digamos. Como que nos da... por ejemplo, para empezar a reflexionar sobre otras ideas, porque incluso si como que no las tenemos tanto en mente, son cosas que siguen pasando y pues justo esos problemas hay muy poquita gente probablemente que está trabajando en ellos, pero que podrían ser la verdad muy grandes. Y pues justo de que incluso si no pensamos en eso, esas cosas siguen pasando en el mundo. Sí, exacto. O sea, el hecho de no tomar una decisión también es tomar una decisión y estamos como viendo esos problemas, pero si realmente no les damos la atención van a poder seguir sucediendo sin que nosotros nos demos cuenta. Pero, ¿sabes? También hay como muchas otras cosas que no... Siento que a veces no reflexionamos, que realmente muchas veces cuando vemos el mundo lo vemos como que está muy mal
O sea, como, no, tenemos tal guerra, tenemos muchísimos niños que se mueren de hambre y como muchas cosas por el estilo. Pero creo que a veces no nos damos cuenta de todo el progreso que ya hemos como hecho en el presente y también todo lo que podríamos llegar a lograr. Y ese es un tema que me gusta mucho. De hecho, también tengo un sticker de eso. Pero, ¿tú qué opinas de ese tema? Yo opino. Pues justo, creo que sí tenemos esta noción. Pues creo que es lo que vemos constantemente en las noticias, puras cosas feas que pasan en el mundo. De que, o sea, lo que es noticiable es de que se murió un niño o de que mueren tantas personas en una guerra o pasan tantas cosas en el mundo, o sea, pero casi siempre vamos para lo malo. Y creo que esto incluso pasa cuando lo hemos discutido en el club, de que preguntamos, ¿qué es lo que ves el futuro bien o ves el futuro que va a ser pura cosa fea? Y creo que la mayoría como que tienen de que vamos para abajo, de sí, que ya siempre vamos para abajo. Valió. Pero pues si lo comparamos con el mundo que teníamos hace probablemente menos de 200 años, es una diferencia increíble. O sea, aquí teníamos, justo lo habíamos como puesto acá, de que teníamos este ejemplo sobre la mortalidad infantil. De que en el mundo, hoy en día, muere aproximadamente el 4% de los niños antes de llegar a los 4 años. Y eso significa que mueren aproximadamente 15,000 niños cada día. O sea, más de 5 millones al año. Y pues es una cantidad pues horrible y pues no ni siquiera nos damos cuenta de la magnitud de estos problemas, pero si lo comparamos por cómo estábamos antes, pues sí hemos mejorado bastante. En el mundo a finales del siglo XIX, si no me equivoco, la mortalidad infantil no estaba en el 4%, estaba en el más del 40%, creo que era como el 43%. Bueno, no importa tanto, pero... Sí, 43. Ajá, pero justo si pusiéramos la mortalidad infantil que había en el siglo XIX y la pusiéramos con la población que hay actualmente, estarían muriendo más de 50 millones de niños cada año. Y pues eso significa que hemos progresado muchísimo en una cantidad de tiempo que en términos de la historia de la humanidad ha sido extremadamente baja. Pero eso no significa que ya estemos mejorando, no significa que no podamos ser mejores. Si lo comparamos ahora esta cifra global con lo que hay en la Unión Europea, que es la región que tiene una cantidad de mortalidad infantil más baja, que es del 0.4%, eso significaría que si le aplicamos esta cifra a todo el mundo, estaríamos llegando a que mueren menos de 500,000 niños cada año, que sigue siendo una cifra muy fea, que no deberíamos tener 0, pero eso significa que podemos seguir avanzando. Entonces justo la frase que tienes ahí de que como que el mundo está muy mal, pero el mundo ha mejorado bastante en comparación a cómo lo teníamos hace muy poquito, pero eso también nos dice que el mundo puede ser incluso mejor de lo que es hoy en día. Sí, la verdad es que creo que es algo que a mí en lo personal como que me inspira mucho a pensar que ya hemos avanzado bastante, pero que todavía podemos hacer algo mucho mejor. Y no sé si te pasó ahorita cuando me estás diciendo todos esos datos, como que a veces es difícil encontrar como una diferencia en la magnitud de los datos. Por ejemplo, si tú me dices de que mueren 500,000 niños, siento mal de que, sí son muchísimos niños, pero si realmente tú me dices o mueren 5 millones de niños, obviamente también me siento mal, pero no sé si esa magnitud realmente me hace sentir como 50 veces peor. 50 veces peor, o lo que sea. Entonces creo que a veces nos cuesta mucho como medir esas magnitudes, realmente darnos cuenta de cuánto nos está afectando algo, y es parte también de ese sesgo que a veces tenemos de comparar los problemas, porque no nos hace sentir realmente esa cantidad de veces peor. Justo, pues creo que es otro de los sesgos que tenemos como
seres humanos, como que al menos incluso hasta no sé, neurológicamente, no sé cómo decirlo, que no estamos hechos para concebir números tan grandes. O sea, ahorita dije 500,000 y luego dije 5 millones. Y pues las cifras es como que no te las puedes imaginar, no te imaginas de que de repente aquí tengo 500,000 personas y luego tengo 5 millones de personas. Son esas cosas de que no estamos diseñados, y creo que es una de las cosas que tenemos que estar trabajando constantemente un poquito para, o sea, a pesar de que sepamos, o sea, de que no sintamos eso, debemos seguir tomando ese tipo de decisiones racionales. Pero sí. Sí, pues justamente traje un ejemplo para demostrar un poquito. Este es un experimento que había 3 grupos de personas y se les preguntó diferentes cosas. Básicamente era cuánto dinero gastarían o donarían para ayudar primero a 2,000 aves, luego a 20,000 aves y luego a 200,000 aves. Entonces, ¿qué es lo que esperarías normalmente si te lo dijera así como, es un experimento comparando esto? Pues probablemente como la diferencia de primero el 2,000, después 20,000 y después 200,000, sería que la gente en promedio diera 100 veces más entre el primero y el último. Sí, porque estaríamos como... Es como una gran diferencia entre los números de aves. Al menos sentido. Debería de aumentar. Pero realmente lo que se vio es que el primer grupo, el de las 2,000 aves, donaba $80. ¿Ok? El segundo grupo, el de las 20,000 aves, donaba $78. O sea, donaba menos. Pero bueno, son grupos separados. Lo cual nos está diciendo que básicamente están donando $2 menos por salvar 18,000 aves más. Lo cual sí es como una cifra bastante sorprendente. Y en el grupo de las 200,000 aves solo iban a donar $88. Entonces, creo que eso nos habla mucho de este sesgo que tenemos, que realmente no diferenciamos las magnitudes. Simplemente es como, es un número pues bastante grande. Yo donaría esto, pero realmente no comparamos tanto las magnitudes, como que nuestro cerebro no está tan diseñado para eso. Y eso hace que tengamos este sesgo en el momento en el que tomamos decisiones. Y creo que lo más importante de ese sesgo es identificarlo, aunque realmente es como muy difícil pues controlarlo, pero si sabemos que está ahí es mucho más fácil darnos cuenta. ¿Tú crees que únicamente al darnos cuenta de este sesgo, crees que crees que lo reduzca en general? Creo que podría ser un buen primer paso, pero realmente creo que siempre tenemos que estar conscientes, o sea, como al tomar cualquier decisión tal vez en la que tengamos que ayudar o tal vez invertir nuestro tiempo en alguna causa, como realmente ver si estamos siendo justos al comparar como unas consecuencias que podría tener. Pero ¿tú qué opinas? Sí, pues justo tenemos... Sí, está difícil. Primero, está difícil. Está complicado. Porque pues sí, no estamos diseñados para eso. O sea, incluso si me dijeran de que... Probablemente si me hicieran la pregunta así de imprevisto, probablemente te diría un número similar entre las 2,000 y las 20,000 aves. Incluso si yo ya tengo en consideración este sesgo, hay que pues ir el primer paso. Y yo creo que sería un poquito alejarte, o sea, no alejarte de tus emociones, pero no dejar de que sea como el único factor que decida qué es lo que vas a hacer. Porque, pues, creo que cuando vemos estadísticas no nos damos cuenta, o sea, como que no lo dimensionamos. Había una cosa que decía, creo que era un dictador, pero decía de que como que una muerte es una tragedia, pero 100,000 muertes es como una estadística. Ese tipo de cosas, como que emocionalmente si vemos de que hay por ejemplo, un niño
que ves que están grabando el video de la ONG de que aquí está este niño que sufre de hambre y lo ves y te dicen su nombre y... Ajá. O sea, tú te sientes mal, te sientes muy mal probablemente de que lo ves porque tú estás en esta posición de privilegio y estás como que, pues sí, o sea, ¿qué es lo que tuve que hacer yo para tener esta ventaja de haber nacido sin hambre, por ejemplo? Pero pues tristemente no podemos únicamente guiarnos por las emociones, porque si nos guiamos únicamente por las emociones no vamos a poder ayudar justamente a más personas, porque probablemente hay una causa que tenga 100,000 personas que estén sufriendo lo mismo que ese niño, pero como nos lo presentan como una estadística y no como una historia, probablemente tengamos menos, incluso menos ganas de ayudar, aunque no sea como consciente. Pero sí, conclusión de que como a desapegarte un poquito, supongo, de las emociones en ese caso. Sí, porque a veces no podemos confiar simplemente en como nuestra intuición o nuestras emociones o algo más así, sino que a veces nos toca como ser un poco más racionales, pero pues siento que el fin es ayudar pues lo mayor que podamos. Entonces, pues sí, a veces suena como feo de que no, ya no sientas, pero... no se trata de eso, sino simplemente reconocer que podemos estar sesgados por justamente eso. Justo. ¿Cómo crees? Bueno, ¿cómo ver el altruismo efectivo? A veces, como ya hemos dicho, parece muy abstracto. Realmente, ¿cómo se puede aplicar a nuestra vida? ¿Realmente qué podemos hacer hoy? Ajá. De que, digamos, de que convencimos a alguien... Sí. Que estaba viendo Sí, y dijimos, voy a hacer altruista efectivo a partir de hoy. Pues hay varias cosas que se pueden hacer. Aquí en varios puntos. La primera, pues elegir una carrera diferente. Bueno, esta es la primera, pero es probablemente la más grande. De que en tu carrera probablemente, aparte de los doctores... o otras profesiones como que generalmente se ven como que son muy buenas, a lo mejor como ser bombero o ese tipo de cosas que la sociedad ve muy bien, que obviamente son cosas altruistas. Hay muchas otras carreras de que a lo mejor no se vean tan fancy, de que digas, ay, con esto voy a ayudar bastante, pero siguen, probablemente tienen un gran impacto, porque pues está esta idea de las 80,000 horas que trabajas durante toda tu carrera, de que digamos, ¿cómo es? 40 horas a la semana, 50 semanas, 50 semanas al año, o sea, solo 2 semanas de vacaciones, y por 40 años, ¿no? Si multiplicas todo eso, dale que estarías 80,000 horas de toda tu vida trabajando en algo, y probablemente la decisión de carrera que tomes sea probablemente con lo que más impacto puedas tener. Y pues sí, esa sería como la primera, pero probablemente la más grande. Sí, creo que esa es muy importante porque creo que cuando escuchamos altruismo pensamos más en donar dinero directamente. Y sí es una de las cosas, altruismo efectivo se enfoca en donar dinero pues a causas que realmente tengan pues más impacto. Pero bueno, me gusta mucho esa idea de que puedas tener una carrera que ayude y que estés dando tu tiempo y tu esfuerzo para algo que te guste, pero que también pueda ayudar de una manera significativamente mayor. Y también un poquito relacionado a la carrera, podrían crear una organización o algo por el estilo, obviamente en una etapa pues más avanzada ahorita de la carrera. Y pues bueno, una que nosotros hacemos activamente, que es tener una comunidad de altruismo efectivo. Creo que es muy importante que cuando nosotros estamos en una comunidad, que somos varias personas, creo que eso ayuda mucho a que como que nos apoyemos entre nosotros y que encontremos oportunidades entre nosotros, a que si solo fuera como una persona, como intentándolo, porque se siente como mucho más aislado. Y creo que hay muchas personas que espero que puedan resonar como con altruismo efectivo, que tal vez si no lo conocían, pero que suena como algo que les hace sentido, como con su vida o con lo que querían hacer. Sí. Creo que justo como estar en una comunidad
pues sí te ayuda bastante. O sea, cuando yo empecé a ver estas ideas de altruismo efectivo, como que incluso me daba pena en cierta parte como decir de que, yo quiero ayudar a las personas o ayudar al mundo, ese tipo de cosas. Y como que te sientes un poquito aislado, pero cuando estás en una comunidad como que puedes realmente ver de que hay muchísima gente que sí quiere ayudar. Y sí, pues muchas veces tal vez no es como que cuando estés en la comunidad te digan, vamos a hacer estos objetivos para salvar al mundo hoy, sino que como que entre todos nos podemos ayudar un poquito para tal vez no llegar a una conclusión correcta, pero poder como entre todos aprender un poquito más y aprender un poquito más de cómo podemos pues realmente ayudar. Pero sí, nomás ya como último creo que va a ser como introducción tal vez para el siguiente capítulo. No sé si nos puedas decir un poquito sobre esta parte de las donaciones, que creo que fue el punto que, o sea, lo pasamos ahorita de largo, pero no sé si nos podías hablar un poquito más de las donaciones dentro de EA. Bueno, en EA las donaciones se enfocan, bueno, como varios métodos, digamos, pero básicamente lo que buscan es donar como cierta cantidad de lo que tú ganas. Obviamente ahorita somos estudiantes y es como más difícil, pero sí. Pero ya que uno esté trabajando, donar cierta cantidad a alguna asociación con la que realmente tú sepas y tengas como la seguridad de que al donar cierta cantidad de dinero puedes como estar salvando una vida porque se han estudiado las condiciones en las que estaban o se ha estudiado qué tanto impacto podía tener como a largo plazo. Y creo que cuando nosotros vemos todo esto, como que puede llegar a ser un poquito abrumador en cierto aspecto. Como pensar, no, ahora tengo que cambiar mi carrera y tengo que donar tanto, o así, ¿no? Pero realmente no se trata de eso. No se trata de cambiar toda tu vida de un punto a otro, sino creo que es un poco más de ser consciente de, primero, el privilegio que tenemos de poder tan solo estar hablando de estos temas, pero también tal vez direccionar poco a poco hacia algo que realmente te haga sentir como feliz con lo que estás haciendo y que sientas que estás haciendo algo útil y que estás ayudando de cierta forma. Sí, pues primero esto del privilegio que dijiste, creo que justo es bueno de que darte cuenta, pero justo no como usarlo para de que sentirte mal y tomar decisiones como impulsivas, sino como que aplicarlo y saber, bueno, tengo este privilegio, por ejemplo, de escoger la carrera que yo quiero, o de donar dinero, o de tener tiempo libre para hacer cosas que puedan ayudar. Pues probablemente si lo quieres enfocar, pues lo enfocarías en esta parte de que tengo ese privilegio de hacer cosas, entonces las voy a usar para ayudar a las personas. Sí, pues siento que eso es como una de las cosas más importantes, darnos cuenta que somos muy privilegiados, pero eso también nos da esa oportunidad de ayudar. Y si somos conscientes de que podemos ayudar, entonces creo que ya dimos un muy buen primer paso. Y tratar estos temas con la seriedad que se merecen. Y bueno, creo que como que ya vamos acabando, pero si tú puedas llevarte con una idea de todo lo que estuvimos hablando, bueno, una idea que se pudiera llevar las personas que nos están viendo, ¿cuál idea te llevarías? Que probablemente, pues, que sí no nos damos cuenta de que probablemente podemos tener mucho más impacto haciendo otras cosas que a lo mejor no se ven, o sea, que vemos que hacemos cosas en nuestra carrera o que hacemos cosas como en general en la vida y podríamos pensar de que no podemos, a menos de que nos enfoquemos como totalmente en ayudar, no estamos ayudando realmente. Pero creo que el chiste acá es como buscar las formas más efectivas, justo,
de que incluso si no dedicas como toda tu vida al altruismo, las cosas que hagas pues realmente estén generando un cambio real. Creo que sería eso. ¿Tú qué crees que sacarías? Sí, pues justamente no se trata de toda tu vida ser 100% efectivo. Yo creo que me llevaría justamente que nosotros podemos tener un impacto mucho mayor del que creemos. Solo tenemos que ser conscientes, informarnos de ello, pero creo que muchas veces pensamos que ayudar al mundo, salvar al mundo es como algo muy inalcanzable. Y yo siento que estamos mucho más cerca de ello, sobre todo si te informas y si eres más consciente de que puedes hacerlo. Y pues con esto los queremos invitar. Si les gustó este episodio, los invitamos a escuchar el siguiente, en donde... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las diferencias de impacto. Como que lo pasamos un poquito por encima y ahorita en el próximo capítulo vamos a intentar explorar un poquito más de realmente qué tanta diferencia hay entre diferentes intervenciones y cómo podemos comparar diferentes problemas del mundo. Sí. Entonces va a estar muy interesante para que lo escuchen. También, si son del ENES, se pueden unir a nuestro grupo. Hacemos sesiones los miércoles y jueves en la tarde. Y pues si te interesa, puedes unirte. La verdad es que es una plática muy tranquila. No es como que nos pongamos a debatir súper intenso ni nada. Simplemente es como una plática entre varias personas donde compartimos nuestras perspectivas, nuestras ideas, y pues también vamos a desarrollar proyectos sociales. Por si les interesa, pues se pueden unir. Y pues listo, síganos en nuestras redes sociales. Va a aparecer aquí. Y pues ya. Adiós. Bueno, adiós.